grabamos. Ya está el video. Pero sí nos estás transmitiendo Sí, por la otra. La página. Ok, internet. gracias. Gracias. Ahora que me preguntabas, doctora, que era como lo que estábamos ahí viendo, fíjate, por ejemplo, le preparamos esto a la procuradora, por eso me acordé con la pregunta que me hacías, ¿no? De qué es lo que estamos implementando en la Procuraduría, cuáles son las acciones estratégicas que hemos desarrollado en estos 3 meses y cuáles son las que estamos ahorita en proceso de trabajar. La Procuradora lo que se encarga es de detonar pues, como los procesos que estaban pendientes, muchas acciones operativas que estaban pendientes, porque no es nada más la investigación, sino ir modificando algunos patrones pues muy arraigados en cuanto a las investigaciones, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, es como lo que más enfocado ya en detonar otro tipo de procesos para transformar esta investigación. Ahora preguntamos, hablamos. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones del edificio de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM, y al maestro César Alanís por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal News Multimedia y vamos a transmitir a través de la plataforma de Facebook Live, Canal News Multimedia, y se va a retransmitir por la página de Facebook de la Licenciatura en Ciencia Forense, FACNET, UNAM, en donde nos pueden dejar las preguntas y los comentarios para nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, Carla, doctora Zoraida, a nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña la maestra Nelly Montealegre. Viene a platicarnos sobre atención a víctimas del delito. Doctora, si me lo permite, voy a leer una breve síntesis curricular Claro, de la maestra. gracias, Carla. La maestra Nelly Montealegre Díaz es maestra en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y maestra en Administración Militar para la Seguridad Interior y la Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la SEDEN. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos se desempeñó como visitadora adjunta en el Sistema Nacional PIF, como Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, fue fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, directora de averiguaciones previas y fiscal especial en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda en la SIEP. En Policía Federal fungió como directora general adjunta de delitos electrónicos contra niñas, niños y adolescentes, y en la Procuraduría General de Justicia como directora del CABI y agente del Ministerio Público. Por su desempeño profesional ha recibido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ha participado en más de un centenar de talleres, simposios, seminarios, congresos y entrevistas nacionales e internacionales. En el ámbito académico, además, cuenta con diversas publicaciones. Y actualmente se desempeña como subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Pues muchas gracias, muy buenos días a nuestra audiencia. Gracias a Carla y gracias a Patti por la presentación que han hecho y por la introducción al tema. Maestra, muchas gracias por aceptar venir a nuestro programa Mundo Forense. Este programa es un espacio que nos ha brindado la Facultad de Derecho a la Licenciatura en Ciencia Forense, que forma parte, está abrigada por la Facultad de Medicina, pero trabajamos de manera conjunta y multidisciplinaria con otras entidades académicas, como es la Facultad de Derecho, también la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias, de Química, de Filosofía y Letras, de Artes y Diseño, y algunos institutos como el Instituto de Investigaciones Antropológicas o ahora el anterior CECADET, que es el Centro de Estudios de Ciencias y Aplicaciones de la Ciencia, que hoy es instituto. Pues muy bienvenida. Yo, antes de darle la palabra, de comenzar esta conversación, necesito explicarle a la maestra y de paso pues a nuestro auditorio que ya nos conocen bastante bien, pero no está de más
hacer esta explicación para ella, introductoria, de quiénes somos. La licenciatura en Ciencia Forense nació en el 2013. Somos un programa académico innovador, porque es de estos programas que precisamente fueron multidisciplinarios y trabajaron varias entidades académicas para lograr el plan de estudios. Y se pensó en que el perfil del científico forense fuera alimentado precisamente por varias áreas de conocimiento. Entonces, saben de derecho en lo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio, en la integración de tipos penales, las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, pero también saben de ciencias en lo que tiene que ver con la aplicación de ciertos campos de conocimiento en auxilio de la justicia. Entonces, de las áreas biológicas, las áreas físico-matemáticas, las áreas químicas, las áreas criminalísticas. Y de esta manera pueden entender muy bien esta interacción que debe existir en la investigación de los delitos desde el punto de vista jurídico con el punto de vista de la ciencia. Este programa es un programa de difusión de temas forenses y nuestros invitados pues siempre son expertos, profesionales que están en alguna de las trincheras forenses, ya sea desde el derecho, en la investigación o en la práctica, o desde alguna de estas aplicaciones de la ciencia. Así que eso es lo que somos. Ya para este año ya tenemos 2 generaciones egresadas, varios de nuestros chicos, ya 14 se encuentran titulados y ya varios están trabajando en distintas áreas del sistema de justicia, desde la ahora Fiscalía General de la República, la CEAF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Búsqueda de Víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Alguien ya está haciendo academia en el Instituto de Psiquiatría, Nacional de Psiquiatría. Sí. Entonces, los científicos forenses están permeando en este mundo jurídico, en el sistema de justicia mexicano. Así que eso somos, querida maestra, y pues muy bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado. La maestra Nelly Montealegre, ya lo leyeron, tiene una carrera muy significativa tanto en el área de procuración de justicia como en el área de protección de personas, ¿no? Pareciera que son 2 campos separados, la persecución de los delitos, porque vamos contra el victimario, y por otro lado la víctima tradicionalmente siempre ha quedado como relegada, ¿no? A ver, yo agente del Ministerio Público, exactamente, yo agente del Ministerio Público, te voy a representar. Prácticamente no ha figurado en el mapa, sino hasta recientemente, hace algunos años, en que caminamos hacia el sistema acusatorio, en el que la víctima toma procesalmente una posición muy importante. Pero yo diría que más importante que sea esto, un punto de vista procesal, es importante que desde el punto de vista humano le demos un lugar, ¿no? Porque aquí creo que ya es tan importante como lo más. Entonces, yo quisiera que nos platicaras, maestra, cómo es que se está abordando esta dicotomía de persecutor y de protector de los derechos fundamentales de las personas que son víctimas, desde la Procuraduría. Pues quisiera iniciar con el agradecimiento y el saludo sobre todo de la licenciada Ernestina Godoy, de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, que la verdad cuando nos comentaron de esta invitación, pues ella estaba muy, muy contenta porque justo trabaja mucho en el tema de hacer esta transformación que ya se comentaba de este sistema de justicia donde entra la víctima, y también celebramos, no quiero dejar de mencionar, pues que celebramos la incursión de las profesionales y los profesionales en las materias de las ciencias forenses a estas áreas tan importantes. Igualmente serán bienvenidos en la Procuraduría General de Justicia, que estamos en una etapa muy importante. Y atendiendo a lo que comentabas, doctora, a nosotros nos interesa mucho cómo hacer este abordaje de la víctima. Es uno de los 6 ejes que presentó la Procuradora en su plan de trabajo en esta etapa de transición que estamos de la Procuraduría a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es el segundo de los ejes, justo por la prioridad que tiene y por la importancia que reviste en el propio esquema procesal. A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima asume un rol, digamos, distinto en cuanto a su intervención en las etapas procesales, pero también
va blindándose con otras herramientas, como es la asesoría jurídica. En el caso, la figura del asesor, de la asesora jurídica, está a cargo en este momento de la Procuraduría. Es una figura que está todavía en transición en la institución, porque ya algunas otras, mencionaban hace unos minutos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que a nivel federal ellos asumieron la asesoría jurídica. En la Ciudad de México estamos en la conformación de la Comisión de Atención a Víctimas, y en su caso se definirá si esta figura de los asesores jurídicos pasan a esta Comisión Ejecutiva una vez conformada. En tanto eso sucede, se instauraron en la propia Procuraduría, está a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas. Nosotros estamos actualmente trabajando con las asesoras, con los asesores jurídicos, brindando este acompañamiento, esta representación jurídica en las diversas etapas del sistema procesal. Pero además no es solamente el componente jurídico, sino traemos tres importantes componentes adicionales. Uno, la atención psicológica que requieren las víctimas. Como saben, tenemos el mayor impacto para una víctima es cuando hay un ataque, algún hecho de violencia a su persona. Entonces, bueno, cuando hablamos de algún delito de alto impacto, como los feminicidios, como las violaciones, los abusos sexuales, la violencia familiar, hay un impacto muy importante a la vida de las personas. Entonces, el acompañamiento psicoemocional es fundamental en esos aspectos. Igualmente trabajamos desde los centros de atención a víctimas en la atención social, la atención de las necesidades sociales de la víctima. Una víctima sale de una agencia del Ministerio Público con una carpeta iniciada, y eso en realidad para su vida no trasciende en ese momento. Va a tener que llevar una secuela procesal esa carpeta para su investigación, su integración. Entonces, también trabajamos en la parte de la detección de las necesidades sociales de la víctima, pero también su atención médica. Muchas de las víctimas traen el propio hecho victimizante, les genera un daño a su salud, no tan solo física, sino también mental. Entonces, bueno, ahí también tenemos ya un trabajo de atención médica para las víctimas. Entonces, eso es un poco como lo estamos abordando ante esta, digamos, cambio, migración, creo yo, muy afortunada de cómo se viene desenvolviendo la figura de la víctima, tanto en el acompañamiento jurídico como en los otros que he mencionado. Sí, ayer estábamos comentando en una charla de café cómo es que cuando uno va al médico, por eso lo he hecho de entrar y al salir del doctor, aunque todavía no nos hayamos tomado los medicamentos, ya nos sentimos mejor, ¿no? Yo me imagino que uno de los propósitos en la Procuraduría, sobre todo desde esta Subprocuraduría de Atención a Víctimas, tendría que ser lograr algo así, ¿no? Que llegue la víctima, la persona que denuncia el delito, y que salga con un confort de, ya estoy avanzando, ya me siento mejor, parece que algo va a suceder. Y eso a la ciudadanía le suena lejano. O sea, los hechos verdaderamente, hay muchas personas que somos víctimas en la vida cotidiana y nos negamos a acudir a las instancias de procuración de justicia. ¿Cómo está tratando de enfrentar ese reto la Subprocuraduría? Bien, pues sí, justo ese creo que es uno de los principales retos de la institución. Sí. Esta imagen, ¿no?, que ha sido como muy ganada a pulso, la verdad debemos de reconocerlo, sí, de la institución del Ministerio Público, de que cuando llegan a las agencias pues no se ha dado la atención adecuada. Esas son como de las tareas que tenemos permanentes en transformar esta visión. ¿Qué ha hecho la Procuradora para eso? Al Ministerio Público le corresponde la investigación y están las coordinaciones territoriales y hay áreas especializadas, pero ¿cómo lograr que la visión del servidor público que está en esas áreas verdaderamente se asuma como tal, como un servicio a la ciudadanía, como un servicio al público? Ella lo que ha hecho, bueno, es la atención sigue, los casos siguen, no se ha dejado de atender a nadie, por el contrario, se ha incrementado el esquema de recepción de denuncias, pero por otro lado ha desarrollado una instrumentación jurídica para eso. Las leyes y ningún instrumento genera un cambio en la mentalidad de nadie solo por existir, así es. Entonces lo que hemos hecho es acompañar el proceso normativo con procesos de capacitación, pero también con procesos de supervisión, porque si no, no logramos ver el efecto, ¿no? De pronto claro, estamos en capacitación permanente, pero ¿en qué se traduce? ¿Cuál es el resultado? Entonces ella ha emprendido estas acciones. La atención se continúa, el andamiaje normativo ha desarrollado varias acciones, principalmente se ha enfocado como uno de los grupos prioritarios en los hechos de violencia contra las mujeres. Ese es un gran tema. Así es, entonces ella detonó, la primera quincena tuvo sus 3 primeras reuniones estratégicas. Les quiero comentar los dos primeros convenios que ha firmado la Procuraduría bajo su administración, tuvo que ver con 2 temas: niñas, niños
un trabajo de, digamos, ya de asumir el rol de la protección, la garantía y la defensa de derechos, que era un tema que tenía pendiente la Procuraduría hace 4 años, desde 2014 lo traía pendiente. Ella lo asumió y estableció un primer convenio con el sistema DIF de la Ciudad de México y con el sistema DIF nacional. Fue su primer convenio. Tuvimos otro convenio de manera muy reciente que seguro escucharon con la Secretaría de las Mujeres, para el tema de instalar abogadas de las mujeres en las agencias del Ministerio Público. Pues bueno, son de las 2 acciones que he establecido normativas. A esto se han acompañado procesos de capacitación y estamos trabajando en los esquemas de supervisión para verificar que esto se cumpla pues como fue planteado en la parte normativa. Entonces, bueno, son de las cosas que más ha impulsado. También ha generado grupos especializados de feminicidio para lograr identificar en las investigaciones qué casos son los que tienen que combatirse. Ustedes saben, la Ciudad de México está en medio de una tramitación de una solicitud de alerta de violencia de género. Sí. Vimos cómo... Difícil. Muy difícil, la verdad. Pero la instrucción que tenemos ahí, sí quiero ser muy puntual, con la instrucción que tenemos de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, es con o sin alerta, nosotros tenemos que trabajar. Entonces, bueno, ella se ha dedicado a eso. El 18 de diciembre estaba teniendo su primer reunión de grupo operativo para ver cómo estaba el tema del feminicidio, cuáles eran los hechos de violencia contra las mujeres. La verdad es que ha sido un trabajo que ha estado impulsando de manera muy, muy intensa. Entonces, ahí se detonaron otras acciones en medidas de protección. A lo largo de su administración tenemos en la tramitación de medidas de protección tanto de la ley de acceso, hemos mejorado en 320% la tramitación de medidas. De tal suerte que hoy las mujeres que van a la Procuraduría ante un hecho de violencia, vamos a hablar que ya un 300% más de las mujeres que el año pasado recibían protección, hoy día son más las que se van con una medida de protección, que las otorga un juez penal. O sea, no es que la Procuraduría te doy aquí tu medida, no. Implica el trabajo jurídico de abogadas y abogados victimales, procesales exactamente, con un juez de primera instancia en materia penal, que están trabajando de verdad de manera muy, muy armónica. Igual, se sentó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia a plantearle cuál era su esquema y la protección es como uno de sus ejes. Entonces, ahí vamos, en esas líneas son de las que hemos estado trabajando bajo su instrucción. Muchas gracias. Vamos a ir desmenuzando para ir conociendo un poco más de todas estas líneas, pero en este momento vamos a hacer una pausa para escuchar los átomos del local que prepara todas las semanas el doctor Vicente Torres, en esta ocasión sobre el trabajo de los servicios periciales en coordinación con los agentes del Ministerio Público y cómo es importante que se dé una colaboración entre áreas del conocimiento pericial. Él específicamente en esta ocasión habla sobre lo complejo que puede ser la identificación de una persona y lo simple que se le ha visto desde hacer solo una prueba de ADN y lo importante que sería tomar en cuenta otro tipo de pruebas como pueden ser las antropológicas y la de reconstrucción facial. Entonces, escuchémoslos y ya saben que en nuestra página de internet de la licenciatura en Ciencia Forense pueden escuchar todos los demás átomos de Lockhart que hemos venido trabajando. Continuamos en 4 minutos. Gracias. Nosotros seguimos platicando porque sigue la grabación, continúa la grabación, que bueno, para nuestra audiencia, en esta ocasión tuvimos problemas técnicos para que la transmisión fuera en vivo por Facebook Live, pero lo estamos grabando y lo van a, ya que los están escuchando ustedes en una repetición. Así es. Sí. Entonces, bueno, maestra, a mí me parece interesantísimo que se esté trabajando con 2 visiones muy importantes que a veces olvidan los sistemas de gobierno, ya no los de justicia. Uno, la coordinación, porque lo que nos estabas platicando es, a ver, la procuradora está tratando de coordinarse en la atención a víctimas con DIF, por ejemplo, en pensar para las víctimas que son más vulnerables, como son los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y por otro lado, también está hablando con otras, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque la Procuraduría no puede caminar sola si lo que se quiere es efectividad en el trabajo de procuración, porque no queda ahí, ¿no? El trabajo de procuración permea cuando se judicializa la investigación, entonces tiene que haber ahí mucha diálogo y entendimiento, interlocución entre el área de Administración de Justicia con la de Procuración de Justicia. Específicamente, el tema de atención, cuando hablamos de atención a víctimas, lo primero que nos viene a la mente
país, precisamente grupos vulnerables. Sí. Y en la Ciudad de México tenemos lamentablemente grandes problemas, ¿no? Violencia contra las mujeres, violencia en el sistema de transporte colectivo, violencia por razones de feminicidio, violencia intrafamiliar, temas de bullying que se trabajan en escuelas como es difícil de investigarlos y de poder determinar en qué momento se dio ese tipo de hechos, difíciles de probar, difíciles de investigar. Entonces, entiendo que cuando se habla desde la Procuraduría de entrenamiento a los actores para poder investigar, supongo que se habla tanto de entrenamiento para el trabajo con perspectiva de género, como el conocimiento mejor de los instrumentos legales. ¿Qué tipo qué implica esto? Bien, estamos, bueno, como ya lo comentabas, doctora, en esta fase de la aplicación del control difuso de convencionalidad, ¿no? De cómo toda esta normativa logra impactar en nuestro trabajo y cómo tenemos la obligación legal hoy día de incorporarla. Dentro de ellos, pues el tema de perspectiva de género, de la protección de derechos humanos, ¿no? Pero justo esa es como la parte un poquito más compleja, porque sí hay resistencias, o sea, son trabajos que han llevado muchos años llevándose de manera muy sistemática, incluso rutinaria. Entonces, para lograr cambiar esa visión, ya marquémoslo de manera independiente a la transformación del sistema de justicia, ¿no? Ese ya está como caminando, pero el otro, el adoptarlo, el verdaderamente asumir, exactamente, el asumir esa responsabilidad es la que un poco nos está generando mayores esfuerzos. Pero creo que se está caminando, hemos detonado para ese tema 5 acciones fundamentales. Una, por ejemplo, se incorporaron, hoy día la Procuraduría tiene a nivel de mando, pues está integrado principalmente por mujeres. Incluso, eso es algo que estaba pensando y dije que esto me lo voy a reservar porque es así de presumirse. Sí. Simplemente estoy pensando, aquí habemos puras mujeres. Sí. Las 4 somos abogadas, eso no siempre ocurre en esta mesa, muchas veces tenemos otras, ¿verdad? Pero tenemos algo en común, que no solo el derecho, sino que nos interesa que el tema de justicia sea efectivo. Y sobre todo nos interesan también los grupos vulnerables. Entonces, eso es por algo, porque algo nos está faltando hacer. Sí, desde luego. Y ahí está, digamos, desde ahí marca el compromiso nuestra jefa de gobierno, nuestra procuradora, que es la segunda procuradora que tiene históricamente la Ciudad de México. Pues bueno, eso creo que es una cuestión de importante. De las 5 subprocuradurías, 3 somos mujeres. Entonces, bueno, ahí estamos también trabajando a nivel, por ejemplo, de policía de investigación. Nunca había habido una directora general de policía de investigación mujer. O sea, hoy una de las direcciones generales de la policía de investigación hay una mujer que está trabajando justo bajo la perspectiva de género, justo también identificando cómo logra transformar esta visión de la policía de investigación, que es un poco más por naturaleza, un poco más ruda, digamos, ¿no? Claro. Por la propia naturaleza. Entonces está trabajando, es una mujer con más de 20 años en la Procuraduría, ella entonces también está proyectando. La coordinadora general de servicios policiales también es mujer. Es mujer. Ay, muy bien, la tenemos que conocer. Sí, por favor. Estamos regresando después de nuestra pausa en la conversación que tenemos con la maestra Nelly Montealegre. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotras. Estás tocando un tema muy interesante y a mí me gusta mucho. Pero sobre todo voy a aprovechar que eres tú para preguntarte algo que difícilmente se le puede preguntar a una mujer en tu posición con toda franqueza. A ver, se habla mucho de las mujeres, de la necesidad de que las mujeres estemos en posiciones de profesionales importantes, de decisión, de mando. Y esto es polémico porque a veces nosotras mismas nos quejamos de que simplemente se nos incluya por ser mujeres. Queremos ser incluidas por nuestras virtudes, por nuestras capacidades, ¿no? Claro. Porque es algo que hemos estado trabajando desde muy jóvenes en la universidad y en la vida cotidiana, después en el ejercicio profesional. Pero es cierto que existen techos de cristal. Sí es cierto que en una mesa de trabajo con los hombres, nosotros tenemos ciertas posiciones. Yo les voy a compartir. Por ejemplo, yo también trabajé en Procuraduría General de la República y trabajé en el Poder Judicial. Y en varias ocasiones, tanto en la Procuraduría como el Poder Judicial Federal, me pasó que yo hablaba y los hombres no me volteaban a ver. Estaban así, ¿no? O aquí escribiendo, o entre ellos se veían, o lo que fuera.
pero no me veía. Pasaron varias en ese tipo de mesas, una ocasión, segunda ocasión, tercera ocasión, y yo me esforzaba por dar mi opinión, hasta que un día logré que me voltearan a ver. Eso es cierto, ¿no? Es un reto el que uno se siente en la misma mesa a la par, hablar de los mismos temas y decir, hey, que lo que estoy diciendo es importante, es inteligente, podría ser útil, ¿no? Sí. ¿Cómo te has sentido tú con esa posición? Te lo pregunto de verdad con esa, porque es algo que nos cuesta mucho trabajo y por lo que yo veo de tu currículum, has picado piedra desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces seguramente te ha tocado mesas como las que te platico. ¿Tú qué compartes respecto de ese gran esfuerzo que tenemos, doble, triple esfuerzo que tenemos que hacer para poder llegar a estos lugares de decisión? Sí, la verdad es que yo quiero comentar ahí en el sentido que no ha sido fácil, pero tampoco la verdad ha sido algo muy complicado. Quiero comentar, sí he tenido grandes jefes que me han ayudado mucho y que de pronto entienden como esa perspectiva, ¿no? Y entonces se mesuran en cuanto a tus jefes. O sea, la verdad es que ahí sí he tenido bastante apoyo. A veces hacia abajo es donde de pronto te cuesta un poquito más el que logren, ¿no? Adoptarte, e incluso tus pares. Claro. O sea, yo creo que con los pares es con quienes se tiene un poco más de complejidad al momento de lograr el entendimiento. Sin embargo, yo creo que eso no ha hecho más bien como redoblar el esfuerzo. Sí. Es decir, y qué terrible, ¿no? Porque cuando dices algo tiene que ser muy fundamentado, tiene que ser como que llame especialmente la atención y que hagas ver que la propuesta que estás formulando, que la acción que estás implementando, no tiene que ver con un esquema de que porque soy mujer y digo que se haga, ¿no? Sino que trae detrás de eso pues un respaldo y un soporte jurídico, técnico y justificado. Entonces eso creo que te hace ser un poco más, o doblemente prepararte, o sea, siempre, invariablemente. Pero ahí en cuanto a eso, por ejemplo, ahora es muy distinto, y eso sí lo quiero comentar. Ahora, por ejemplo, si vemos el gabinete de la doctora, ¿no? Claudia Sheinbaum, si vemos la estructura de la Procuraduría, pues hoy pinta muy distinto. O sea, de entrada ya visualmente ya hay un impacto visual importante. Claro. Pero luego en cuanto a los resultados y en cuanto a las acciones, la verdad es que creo que te sientes como hoy día con la doble responsabilidad de hacerlo y hacerlo doblemente bien, porque tienes la posibilidad de escucha, de acción, de intervención, de incidir en las políticas. Entonces siempre vas con el doble compromiso, a veces como en el reto de cómo logro presentar mi tema, y hoy día más bien como que tienes toda la posibilidad de hacerlo, como que sea efectivo, ¿no? Entonces, sí, es el momento oportuno para aprovechar. Así es, ese es el tema, no desaprovecharlo, no desaprovechar esa gran oportunidad que hay hoy día. Sí. Bueno, el otro tema que tú señalas, el de hacia abajo, sí puede ser que a los subalternos les parezca un poco raro, quizás eso ya no esté ocurriendo en todos estos terrenos que vamos ganando las mujeres, que quien esté en el mando sea una mujer, y sobre todo en posiciones que siempre han sido tan masculinas como el de policía o el de servicios periciales. Pero sí, las mujeres vamos ganando mucho terreno. En el trabajo forense, te voy a decir que 75% de los alumnos en la licenciatura en ciencia forense son mujeres. Entonces, eso es que algo está pasando por algunas razones que las chicas, a las chicas quieren estudiar esta carrera. Les interesa ese tipo de temas. Y hacen todo el esfuerzo por estar figurando ahí. Ahora, muy listas y preparadas las alumnas. Es cierto. Comprometidas. Mucho. Muy comprometidas y sobre todo con una gran esperanza de hacer un cambio. El cambio en el sistema, el cambio en la investigación, sentir que tienen las herramientas técnicas para poder, pues no sé, hacer trabajo de campo, hacer trabajo de gabinete, poderse desenvolver ante un juez en audiencia pública. Entonces los retos son grandes, pero yo creo que sí los vemos. Ahora, forzosamente se tiene que trabajar con perspectiva de género, que eso no significa que todas las mujeres tengamos perspectiva de género en el trabajo. ¿Cómo se fomenta eso desde la Procuraduría? ¿Cómo lo trabajamos? Estamos generando dos acciones importantes. Una, el esquema de capacitación. Esa es una actividad permanente que ha instruido la Procuradora en el sentido de haber capacitación permanente, principalmente a los hombres, porque son de verdad la fuerza que necesitamos para que vayamos logrando verdaderamente transformar realidades. Ese es por un lado. Y por el otro lado hemos generado con ellos un trabajo articulado. ¿Por
porque sí hay gran experiencia en la Procuraduría, también lo debo comentar, hay muchos compañeros, muchas compañeras que tienen gran experiencia y que se han ido migrando, o sea, sí hay procesos que se han migrado, a veces son tan pequeños que ya no logran tenerse o visibilizarse entre el cúmulo, ¿no?, de actividades o de cosas, pero ya tenemos, por ejemplo, un grupo especializado con perspectiva de género en áreas de investigación como feminicidio, y que no nada más son mujeres, también sí, claro, hay hombres preparándose en sí. hay hombres que están participando en esos esquemas. Las propias áreas de atención a víctimas, tenemos ya también un número importante de trabajadores sociales hombres, que también eran como carreras como más segmentadas, así es, hacia las mujeres, psicólogos también. Entonces, bueno, también hemos sentado en la inclusión de ambos sexos en las áreas de trabajo. Entonces lo hacemos de las dos maneras. Y por ejemplo, en las convocatorias, ahorita que tenemos abierta convocatoria de asesoras y de asesores jurídicos para incorporarse al sistema, igualmente, o sea, estamos buscando el equilibrio en que sí exista mismo número de hombres que de mujeres, o sea, garantizándolo a través de la inclusión en los procesos de incorporación a la Procuraduría. Qué bueno. Hay una dificultad que se enfrentan y se cuestionan las personas que se dedican a los servicios forenses, o sea, los científicos, los técnicos, cuando se trata de investigar delitos en donde forzosamente hay que incluir la perspectiva de género. Delitos en que hay violencia contra la mujer, el propio feminicidio, que es tan complejo de probar. Y lo que dicen los científicos, por ejemplo, el médico, es cómo yo aplico perspectiva de género en mi trabajo científico si mi trabajo es objetivo. O sea, yo simplemente tengo que decir sí o no, A o B, palomito o tachecito. ¿Cómo explicarías tú que sí puede haber y debe haber perspectiva de género en el servicio forense? Creo que ahí el tema es también de las cuestiones que hemos estado incidiendo, porque me voy a referir a los delitos de género con los que comentabas, donde el tema de la autonomía del tema del servicio pericial, por ejemplo, de los servicios periciales, y esta dinámica de la metodología científica, que tengo que decir sí o no y hasta ahí, cómo esta autonomía nosotros la estamos traduciendo, donde la autonomía no tiene nada más que ver con la actuación del perito, de decir, a ver, yo mi metodología me establece esto y me enseña esto. La autonomía de un perito tiene que ver también con el liberarse de sus propios digamos, ¿cómo decirlo?, estereotipos de toda paradigmas o costumbres de trabajo, metodologías arraigadas. Exactamente, porque y del propio pensar de él, ¿no?, respecto de las víctimas, que nos pasó mucho en los casos de feminicidio al principio, en la clasificación. Ya la procuradora ha sido muy enfática en ese tema. No se estaban clasificando los delitos debidamente, en específico estos de género. ¿Por qué? Pues porque se decía que no era feminicidio, que era suicidio, que era homicidio, ¿no? Pero no se estaban clasificando debidamente. Entonces se hicieron dos acciones fundamentales. Una, asumirle el criterio que estableció la Corte, en el caso de Mariana Lima, o sea, aquellos casos donde se presuma suicidio, hay que aplicar el protocolo de investigación de feminicidio para verificarlo. Y en el curso, las dictaminaciones periciales, la intervención forense, será la que te dé el de fondo qué fue lo que sucedió. No es el prejuicio anticipado, ¿no?, de pues se suicidó porque pues está colgada, ¿no? Entonces no necesariamente ella se colgó, ¿verdad? Hay detrás como cosas que podrían estarse ahí gestando. Y la otra, que en el tema de las cuestiones de violencia familiar, muchas de ellas son exacerbadas. Esos casos tienen que analizarse como tentativa de feminicidio, porque sobrepasa un esquema de una violencia, y sí hay una digamos, que el propio esquema delictivo te permite identificar que la violencia que se generó era con la finalidad de privarla de la vida. Sí, entonces así es. Entonces esos casos ya se están reclasificando, por ejemplo. Y es un poco donde ya los peritos empiezan como también a cuestionar que no habían visto esos esquemas, pero tiene que ver también con la capacitación. No habían sido formados, no tenían esta información y desconocían de alguna manera la obligación que tenían de hacerlo de esta forma. Sí, de manera exhaustiva, o trayendo juicios. Sí, claro, pero también aplicando otras técnicas o colaborando en varios campos del conocimiento, ¿no? Digamos que si se está haciendo una necropsia, pues igual es necesario hacer algún examen patológico. Algo sucedió cuando una persona muere por una lesión que por 30.
O sea, tiene que haber una diferencia en las causas, ¿no? Que hay en el Porque- contexto de la víctima, si es una mujer que ya ahorita ya perdió la vida, pero qué había en ese contexto de la víctima, cómo sucedieron los hechos, más allá del hecho solamente en sí, sino analizar el contexto. Esta dinámica, esto que comentabas de los dictámenes en antropología han sido importantes, ya se incorporaron antropólogos sociales a la Procuraduría y estamos ya trabajando también con ellos para poder lograr tener estas herramientas del contexto Del que contexto sucedió. social, Así claro. es. Sí, bueno, tengo muchas preguntas. Las estoy aquí. Pero Muy bien. necesitamos irnos a nuestra segunda pausa. Y esa Entonces, segunda muy pausa. rápido. Sí, así sí, así nos sí, sucede sí, afortunadamente en el programa. En esta segunda pausa ya nos vamos a acercar un poco más a ti. Ok. O sea, aquí has escogido tú una canción. Y Ah, por sí, alguna claro. razón escogiste una canción. Sí, Por sí, favor, sí. preséntala tú. Di Ah, al ok. público cuál es y por qué la has escogido. Bueno, porque es una canción que me dinamiza. Trato de ponerla todos los días en la Sí. mañana y en lo que estamos ya con la preparación, porque empezamos pues preparando muy temprano, ¿no? Nosotros empezamos Sí. revisando medios más o menos 6 de la mañana para Sí. ver qué es lo que hay, ¿no? Y empezando a distribuir trabajo. Entonces el trabajo no inicia en la oficina, Sí. inicia desde que te despiertas a ver qué pasó, qué sucedió, Sí. si hubo algo que tengamos que atender de manera muy, muy inmediata. Entonces, bueno, esa canción de Beautiful Day, la verdad es que me encanta por eso, porque te pone, te prende, trae muy buena música y creo que esa a mí me La encanta necesitamos. dinamizarme. Sí, Entonces, la voy a poner mañana, te lo prometo. Por favor, Para por favor, sentirme para ver el dinámica, Nelly, efecto. no Bueno, te hasta alegres. puedes bailar y te apuras, no, No. Prepararte para ello. Bueno, por pues eso lo hago. vamos a escucharla y nosotras seguimos charlando aquí en nuestra grabación. Mientras pues nuestros radioescuchas van poniéndose dinámicos. Muchas gracias. Continuamos en 4 minutos. Gracias. Sí. A ver, este tema de tú, Nelly, trabajando en temas que tienen que ver, hay una gran complejidad en la Ciudad de México, en nuestro país, pero específicamente en nuestra Ciudad de México, sobre temas de violencia, de inseguridad. En algún momento fuimos la ciudad más insegura del país. Ahora los datos nos han puesto en otros lugares. Las Sí. ciudades más inseguras resulta ser otras. Ayer estaba viendo que Irapuato subió, Sí, ¿no? muchísimo. A ver, Cancún, Acapulco, Tijuana, sí, más Tijuana, insegura la más- del Tijuana país, está terrible. Del mundo. Del mundo, ajá, Tijuana. Tijuana. del mundo. La más insegura. Pero la Ciudad de México no se queda atrás. Entonces, ser subprocuradora de atención a víctimas 2019 en la Ciudad de México no debe ser cosa fácil. Sí, ¿no? es Pero la por ciudad aquí- más grande del mundo. Exactamente. Entonces, ¿cómo se siente Nelly Montealegre en esa posición? La verdad que es tan comprometida y me da mucho gusto que seas tú con esa trayectoria y siendo mujer, una mujer con perspectiva, que trabaja con perspectiva de género y que se preocupa por las personas más vulnerables. Pero, ¿cómo te ves tú después de toda esta carrera que has hecho en Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Procuraduría General de la República, en DIF y ahora en la Ciudad de México con estos temas? Pues mira, primero es un gran orgullo. Yo empecé Ujú. hace casi 20 años, el 16 de marzo cumplo 20 años en el servicio público y empecé justo en CABI como mecanógrafa del Ministerio Público, empecé en CABI y la verdad para mí la Procuraduría pues es como mi casa, ¿no? Ahí empecé y me fui 10 años, pero regresé. Pero para mí ese es un gran compromiso de entrada. Desde que empecé a trabajar ahí me di cuenta de la vulnerabilidad, pero también me di cuenta de lo que logras cambiar en la vida de las personas. O sea, de verdad es que sí, incluso algunas hijas de las que fueron mis usuarias en aquel entonces hoy trabajan con nosotros y se acuerdan, dices que me acuerdo cuando veníamos a verla, de víctimas. trabajan, se han incorporado y de hecho en otras áreas también ya han trabajado conmigo, ¿no? Entonces ha sido, porque de pronto es imposible dejar de establecer sí una relación de cercanía con ellas, porque te cuentan lo más privado de su vida, o sea, tú entras hasta lo más privado de sus vidas, Sí. de la violencia que están viviendo, ¿no? Y te da mucho gusto ir en seguimiento de ellas, ¿no? De algunas de ellas, porque te das cuenta cómo lograron empoderarse. Ojalá y Sí. fueran todas, desafortunadamente no son todas, y las pierdes a muchas, ¿no? En el camino, pero con algunas he mantenido el contacto. El otro día muy, muy curioso porque tengo una amiga que es una
youtuber muy famosa, y me dice, oye, me escribieron, y me dice, su ahijado, tengo muchos ahijados. Ajá. Entonces, a lo largo de oye, estoy buscando a Nelly Montalegre, mi comadre, dice, dile que este es su ahijado, no, pues ya es una víctima de trata, que sí, un ahijado, no tengo varios ahijados, por ejemplo, ¿no? De pronto, pues esta vulnerabilidad en las que ellas están, te va generando, pues la verdad, mucha posibilidad también de ir acompañándolas más allá de la parte jurídica, ¿no? Y empatía, creo que es lo que hace falta con la víctima. Los operadores jurídicos necesitamos, especialmente los que trabajan directamente con víctimas, empatía con ellas. Así es, y eso te das cuenta, ¿no? Sí. Entonces, te das cuenta cuando las estás atendiendo que de pronto dices, pues sí, en realidad yo conozco lo más privado de su vida, que a veces ni siquiera su familia, porque tienen pena, tienen vergüenza. Entonces, bueno, vas generando una relación dinámica. Y así empezó mi tema en CABI. Continuamos en 10 Hay casos que te marcan, ¿no? Eso sí. Hay casos que te Eso marcan sí, y que claro. te hacen comprometerte. Yo creo que mi carrera ha tenido que ver con eso, con 3 casos fundamentalmente. Sí. Estamos regresando después de nuestra pausa musical. Para seguir platicando con la maestra Nelly Montalegre, estábamos platicando sobre ella en una posición fundamental en la Ciudad de México, siendo su procuradora de atención a víctimas, y bueno, con una carrera larga que comenzó desde lo más, desde arrastrar el lápiz, literalmente, más bien mecanografiando las letras, Así es, ¿no? así es. Pero siempre en relación con las víctimas. Y nos estabas diciendo, tengo 3 asuntos, hubo 3 casos que conocí en la vida y que me marcaron. ¿Nos puedes platicar algo de ellos? Sí, sin duda, uno de mis casos fue justamente en CABI. La verdad es que en aquel entonces yo sí entendí, por ejemplo, procesos que hoy día ya están mucho más asimilados y mucho más estudiados, los procesos de conciliación. Yo empecé trabajando en CABI como mecanógrafa. Mi función era participar en las conciliaciones que en aquel entonces se hacían, les estoy hablando del año del 99, donde se hacían conciliaciones de violencia familiar. Y que hoy día dicen, no, la conciliación no puede ser, ¿por qué? Porque una relación desigual de poder no te permite esa compatibilidad y la comunicación con una persona que de entrada está ejerciendo violencia sobre ti. Sí. Pero en aquel entonces sí se hacía. Sí. Entonces, recuerdo mucho un caso, ¿no? Donde para mí fue fundamental este sujeto, este agresor, era una persona de violencia exacerbada, de Tepito, era de esa zona, y estuvimos platicando en la conciliación, pareciera que todo muy bien. Un viernes lo recuerdo, y el señor pues decía, sí, está bien, ya no voy a molestarla, ya no esto, y se comprometió a hacer un convenio de no agresión, se llamaba así, se llamaban, y la primera cláusula era justo que se comprometía a abstenerse de exactamente, así tal cual. Y entonces, pues esto estuvo así, y al siguiente día, caminando, veo en la nota, la había matado. O sea, de verdad para mí fue muy impactante, porque yo sí dije, bueno, ¿qué me faltó hacer? O sea, sí sientes como esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Qué fue lo que no le dije? ¿O qué fue lo que hice mal? O sea, sí te lleva a pensar, ¿cómo hiciste tu trabajo? Pero después también terminas entendiendo que no es tu responsabilidad, ¿no? Y que por el contrario, lo que quisiste fue limitar la violencia. Ella tenía mucho miedo de la violencia que vivía, pero no quería denunciarlo, solamente quería que se abstuviera de molestarla. Pero no se separaron, seguían viviendo en el No, sí se mismo separaron, lugar. pero eso fue lo que él no estuvo tan conforme. Entonces, mientras estuvo ahí, estuvo muy tranquilo, salieron de ahí en la madrugada a matarlo. Qué barbaridad. Días más tarde se acerca uno de sus pequeñitos y muy así me pone, recuerdo perfectamente su carita y me dice, oye Nelly, ¿cuándo vamos a agarrar a este desgraciado? Yo extraño mucho a mi mamá. Pero ya el niño era, la extraño, pero mi enojo, y el niño de 6 años que te diga eso es muy fuerte, ¿no? Claro. Es muy fuerte. La verdad es que afortunadamente se logró detener al sujeto. Me queda claro que finalmente la vida de ellos pues quedó destrozada. Sí, destrozada, sí. Sí, su mamá muerta, su papá en la cárcel por esta circunstancia. Fue un caso muy muy fuerte para mí, y la verdad fue lo que me hizo como entender muchas de las cosas que en los convenios, no era yo de las que más impulsaba y que decía en los foros y cuando se estaba haciendo el proyecto de ley, la conciliación para estos casos no, porque la relación es desigual de poder, y entonces no, o sea, me ayudó a asumir una posición que no habías visto. y defenderla y sustentarla. Pero no te das cuenta, digo, no quiero señalar, pero me enseñó mucho este caso. Lamentablemente fue muy alto el costo, ¿no? Porque para esta mujer, una mujer joven, una mujer muy empoderada, comerciante, que tenía como todas las herramientas para salir adelante, pero que ni siquiera le pedía nada económicamente, solamente le dijo, ¿sabes qué? Nada más, Ya no me molestes. Y no fue suficiente, ¿no?
Entonces te das cuenta de ese tipo de circunstancias. Después ya en FEBIMTRA, trabajaba en aquel entonces FEBIMTRA, esquemas de búsqueda de mujeres, mucha esta asociación que se da entre los hechos de violencia, y a veces cuando se desaparece una mujer, una niña o un niño, decimos, se la llevó una red de trata. Y yo lo que decía es, primero investiguemos y luego vemos qué delito hay. Primero la encontramos, ¿no? Y luego vemos qué delito hay. O sea, lo importante es localizar a la víctima. Y era como el prejuicio que también siempre todo el mundo decía, es que si la asocias a trata, pues te pierdes la posibilidad de hacer búsquedas en otras áreas. En la familia incluso. Que ese es un tema aquí en México que hay que familia. trabajar muchísimo. Yo creo que hay que trabajar mucho en esto que acabas de decir, Pati. Hijo, de verdad le diste a un punto nodal. Hemos participado a nivel mundial en varias experiencias de búsqueda de personas. Hay redes internacionales que trabajamos en la búsqueda de personas en su momento. Y yo veo otros países que el primer punto de búsqueda es la familia, el entorno cercano. Porque la hermana puede saber mucho, porque la mamá nos puede dar mucha información, porque hay mucha información. Y aquí en México de pronto nos resistimos a eso. De hecho hay mucho enojo, quiero comentarles, por parte de Las víctimas. Sí, es que en lugar de que me pregunte a mí, salga a buscarla. Sí, yo puedo salir a buscarla en una ciudad de cuántos millones de personas, sí. Pero si logro platicar con usted, me puede decir, oiga, pues es que mi hermana visitaba estos lugares, ¿no? Mi hermana tenía estos amigos, mi hermana, ¿no? Mi mamá, mi hija tenía estas afinidades. Entonces ya podemos orientarnos de mejor manera. La mayoría de los protocolos internacionales te hablan de eso. La búsqueda es en el primer círculo. Primero, ¿para qué? Para lograr obtener líneas de investigación que te ayuden ya a desarrollarla. Y aquí es mucha la resistencia que hay en ese sentido. Y vean las notas. Esta semana hubo notas de... Y en lugar de empezarla a buscar, me empezó a decir si mi hija se drogaba, si mi hija esto. No se trata de descalificar a nadie, se trata de focalizar, ¿no? Claro. A lo mejor el tema es cómo lo hacemos. Sí, O sea, lo importante sería explicarles, mire, necesito saber a quién estoy buscando. Por supuesto, Y el quizás cómo. ir refinando la metodología de Es correcto. interrogatorio, de acercamiento con la familia, Así para que es. no se sienta estigmatizado. Para que no sienta que estamos descalificando a la víctima, sino lo que queremos es conocer acerca de ella para lograr investigar y que ninguna de esas circunstancias nos va a limitar a buscarla. Eso es lo que tienes que garantizarle a las personas. Sí, que más bien se está teniendo herramientas o se están buscando herramientas para poderla encontrar. Exacto. ¿no? Entonces, Más bueno, que estigmatizar. eso nos pasó en este caso. La verdad para mí fue muy lamentable. Ya era, me recuerdo muy bien, era un viernes tarde noche y platicábamos del caso. Se detonaron procesos de búsqueda, pero ya no conseguimos vuelo. Era ir a buscar a otra entidad federativa. La ventaja que te da trabajar en otras instancias que tienes una movilidad muy rápida. Y el sábado la localizaron sin vida en la tarde-noche. Y dices, un vuelo nos detuvo. O sea, si hubiéramos logrado llegar, a lo mejor no hubiese pasado, ¿no? Pero de pronto son estas cosas que te rebasan, ¿no? Que quedan fuera de tu control. Y entonces desarrollamos un área especializada de búsqueda de mujeres. En la FEBIMTRA tuvimos resultados muy buenos. En un año que trabajamos tuvimos 217 localizadas, ¿no? Entonces decíamos, ya lo del delito es esto, lo importante es que esté aquí, que ya está sana, que está salva. Y trabajamos Alerta Amber a partir de entonces. Colaboración con otras autoridades, ¿no? Porque a lo mejor no se necesita ir corriendo de una entidad a otra. Hablar con quien está ya en la otra entidad y que pueda ejecutar ciertas acciones eficientes. Y a partir de eso nos asociamos con Alerta Amber, nos costó traer a México Alerta Amber, empezamos en 2010 a traerlo. A partir del caso de esa mujer le dije, ¿qué mecanismos más hay? Tuvimos la colaboración del gobierno de los Estados Unidos y se logró establecer Alerta Amber y el país entero adoptó Alerta Amber. Fue justo ese caso que nos detuvo. Dije, ¿qué más hay para buscar a las mujeres? Claro. ¿Cómo logramos que no es solamente la autoridad? Y ya había procesos, ya había programas. Y Alerta Amber era uno de esos. El tema era encontrarlo y que México lo adoptara, lo asumiera y lo homologara. Y lo logramos en las 32 entidades. Pues qué bueno, de así verdad, estuvo. muchas gracias. ¿no? Ese que sí es un gran logro para presumir. Se nos está acabando el tiempo, ya no falta mucho, entonces yo quiero hacer dos preguntas que me interesan mucho. La primera, y que yo creo que tu punto de vista será muy importante. ¿Cómo ves tú los abogados, los actores jurídicos, tanto investigadores, agentes del Ministerio Público, por qué no policías, jueces, tratamos de resolver este tipo de asuntos siempre desde nuestra formación? Pero la intervención de la tecnología, de las ciencias,
de pronto no la entendemos, nos cuesta trabajo asimilarla, nos cuesta trabajo interactuar, por ejemplo, con los servicios policiales. Los agentes del Ministerio Público se concretan a darle instrucciones, pero no a darle mucha información, por un lado con el afán de no abrir tanto la información a todo el mundo, pero por otro lado por decir, yo tengo el mando y hoy tengo el control de la investigación. ¿No crees que es necesario ir dejando estas costumbres atrás y hacer un equipo de trabajo más de pares entre ciencia y derecho? Sin duda, la articulación es fundamental. Cuando llegamos a la Procuraduría hicimos por ahí un análisis, parte del diagnóstico que hicimos, ¿no? Y nos decían que 7 de cada 10 peticiones del Ministerio Público, el perito no las entendía. No las entendía. Qué interesante. Qué problema. Sí. Oye, esas si tu cifras caso está entre públicas los 7, necesitamos citarlo. o sea, nos decía esto en aquel entonces que coordinaba el área, ¿no? Digo, es que de cada 10, ¿no? Wow. Y yo Es muy alto. sí, porque si mi caso es Y de lo los 7 creo. ya perdí, si es de los 3, ¿no? Pero ¿quién te pone ese tamiz? Sí. A veces ese trabajo mecanizado, es que nos preguntan cada cosa Sí. que ni ellos saben qué significa eso, Exacto. ¿no? Ujú. O nos dicen, le mando a usted para la intervención que legalmente corresponda. Y, pues, Ah, o sea, ¿cuál es la que legal? O sea, ¿qué es lo que usted quiere saber? ¿Qué es lo que quiere que yo le diga? O sea, ¿en qué quiere que yo le apoye? ¿No? Entonces, sí es un tema que tenemos que trabajar más. Yo creo que tiene distintas variables, ¿no? Puede ser desde el desconocimiento del Ministerio Público, que puede existir, sí, la falta de comunicación, de diálogo, de entendimiento, de articulación. Decirle, oye, mira, tengo este caso, ¿cómo me puedes facilitar tú la investigación a partir de tu intervención? ¿Cómo te lo pregunto? Para que tú me logres contestar a mi planteamiento del problema, Sí. ¿no? Y entonces ahí voy a otro tema, a la parte metodológica. A veces carecemos o nos hace falta reforzar aspectos metodológicos de la investigación. Totalmente de acuerdo. Entonces esa es otra, ¿no? Que ahí va otro bloque, ¿no? Y la otra es a veces pues también las cargas excesivas de trabajo, tenemos Sí. que decirlo. Hay ocasiones que yo creo que en los ministerios públicos, o sea, tenemos unidades que tienen más de 1000 carpetas, unas que encontramos con 3000, 4000 ¿Con carpetas. cuántos agentes del Ministerio Un Público? agente del Ministerio Público Qué con 2 barbaridad. secretarios, con 3000 carpetas, pues Así, la posibilidad que él tenga de sentarse a analizar el caso, hablarle al perito y sentarse, A platicar Sí. con él. se va eliminando, diluyendo sí. exactamente. Entonces ahí es un poco lo que hay que trabajar en mejorar los procesos, es algo que estamos haciendo ya. Se va a crear muy pronto una unidad de implementación que está analizando todos esos procesos justo para sistematizarlos de otra De otra manera. manera. Pues felicidades por eso. Lo que desde la licenciatura en Ciencia Forense estamos trabajando pues por informar chicos que puedan hacer precisamente ese puente de comunicación entre el derecho y la ciencia y que puedan trabajar de manera útil en los servicios de procuración, de investigación de los delitos y de acompañamiento a víctimas. Nelly, felicidades por el Muchas trabajo, felicidades por esa Gracias. vida exitosa. Sí. Y felicidades por hacer uso de esas experiencias para mejorar los instrumentos con que cuenta nuestro país, con que cuenta la Ciudad de México para el tema de atención a víctimas. Es para nosotros una fortuna que hayas venido esta mañana y que nos hayas compartido esas experiencias, aunque sea muy brevemente. Ya para cerrar, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados, que ahora la va a hacer Yo la voy a Carla. realizar. por Bueno, favor. pues le voy a dar una palabra y usted una o varias palabras y usted me va a contestar lo primero que se venga a su mente. La primera es mujer. Lo mejor que puede existir en la naturaleza. Sí, Violencia. en contra. Víctima. Protección. Sistema acusatorio. El reto. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Otro reto también. Un reto, es que es el reto más grande ya ahorita que tenemos. Doble reto. Doble reto, sí. Muchas gracias. No, Muchas gracias, gracias a maestra. ustedes. Solo hacemos un comentario. Sí, les queremos nuevamente recordar la invitación a nuestro 4º Congreso de Ciencia Forense. Es el próximo 9, 10 y 11 de octubre y actualmente está la convocatoria abierta para la presentación de pósters y comunicaciones orales. Pueden ingresar a nuestra página de la licenciatura o en la página www.congresocienciaforense.unam.com. Pues muchas gracias a nuestra audiencia. Los esperamos la siguiente semana en otro programa de Mundo Forense. Muchísimas gracias. Qué buena resolución tienes la pantalla, doctor. Es buena, la Sí. verdad, está increíble. Ya pensé Sí. que